fuerte que tonto. Bueno, continuamos. Entonces les decía que hay dos conceptos para entender esta cuestión de lo superior y lo inferior. Uno es el concepto de etnocentrismo. ¿Qué es ser etnocéntrico o tener una característica etnocéntrica de personalidad? Principalmente sentirse superior a otro pueblo, a otra sociedad, a otra cultura, a otra raza, a partir de nuestra propia cultura. Es decir, juzgar a otra cultura, a otra sociedad, a otras costumbres, rutinas, como inferiores desde la nuestra propia. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, el hombre blanco americano. Cuando los conquistadores y colonizadores de las potencias marítimas europeas llegaron a nuestras tierras allá por los siglos XVI, ese hombre blanco europeo se sintió superior a nuestros pueblos originarios y entonces intentó imponer sus costumbres, sus culturas y hasta inclusive su propia religión, porque la conquista de América no solamente se hizo con la espada, sino que también se hizo con la cruz. En cambio, la visión distinta o contraria al etnocentrismo es lo que se llama relativismo cultural. El relativismo cultural es aquello que nos permite entender que cada pueblo, que cada cultura, que cada sociedad tiene sus propias rutinas, tiene sus propias costumbres, etcétera, etcétera. Miren, voy a ir a un ejemplo concreto, o su forma de ver las cosas también. En los últimos tiempos, digo, voy poniendo estos ejemplos prácticos porque me gusta bajar de los conceptos teóricos abstractos a la realidad cotidiana, que es un poco lo que intenta Marqués. En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda usar tatuajes. Es muy común, inclusive hay gente que ya prácticamente no le queda parte del cuerpo sin tatuar. Lo poco que le queda va a ver si encuentra un lugarcito para hacerse un tatuaje más. En otras culturas, como la japonesa, no he tenido la oportunidad de visitar Japón, pero conozco por lo que he leído, etcétera, etcétera, está mal visto tener tatuajes. ¿Por qué? Porque en Japón existe un grupo mafioso que se llama Yakuza, que son los únicos que usan tatuajes. Y a tal punto está mal visto que a pesar de considerar en su momento al futbolista británico David Beckham como un gran ídolo, una vez que visitó Japón, no lo obligaron, pero de alguna manera le sugirieron, dado un gran tatuaje que tenía en el cuello, y aún siendo una época de mucho calor, que usara un suéter de cuello alto, usara un suéter de cuello alto para no ser Bueno, esperen que voy a silenciar micrófonos hasta que se acostumbren a tenerlos silenciados para no interferir con mi clase. Es la molestia de todo esto. ¿Qué va a ser? Bueno, entonces ahí tienen una gran diferencia entre lo que es el etnocentrismo y el relativismo cultural. Por ejemplo, Japón es una sociedad que a mí me atrae bastante en su estudio. Otra cuestión interesante es que en Japón la mujer camina 2 pasos atrás del hombre. Las feministas, o el movimiento feminista, el más radicalizado del lado occidental, diría, pero qué barbaridad, eso es considerar a la mujer como un ser inferior. Si ustedes hablan con cualquier ciudadano como un japonés, les va a decir que eso es parte de sus tradiciones, donde, de alguna manera, que el hombre vaya delante de la mujer
implica cierto carácter protectorio. Entonces, con esto les quiero decir que hay que aprender a ver cómo cada cultura tiene su propia tradición, ¿no? Fíjense que con el tema del virus, del COVID-19, se difundió por todo el mundo que los chinos eran los culpables a partir de sus hábitos alimentarios y que supuestamente el virus había nacido a partir de comer sopa de murciélago en el mercado de mariscos del sur de China, en el mercado de mariscos del sur de China. Y a partir de ahí entonces se fue elaborando toda una opinión contraria a este tipo de pautas alimentarias. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que todo el mundo tiene que comer el asadito de los domingos o las milanesas que tanto nos gustan, o que es una pauta alimentaria típica de nuestra sociedad porteña. No, que además no quedó demostrado, por otra parte, si el origen del virus había tenido que ver con eso. Bueno, entonces después de haber estado dando vueltas sobre estos asuntos, ¿qué es lo natural? ¿A qué debemos llamar estrictamente natural y no confundirlo con lo normal, con lo social, con lo cultural? En palabras de Márquez, lo estrictamente natural tiene que ver con el ciclo de vida del hombre. No sé si lo descubrieron eso de la lectura del texto. Tiene que ver con el ciclo biológico del ser humano, que atraviesa 4 etapas: nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, ¿qué sería lo estrictamente natural? ¿O a qué debemos reservar estrictamente la naturaleza humana? A ese ciclo de vida, a ese ciclo biológico del ser humano. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Que obviamente se puede ver alterado, porque lamentablemente no son pocos los casos donde un chiquito puede nacer y morir en sus primeros años de vida. Y como comentaba antes con las parejas Dink, que han optado por dejar de lado o no cumplir con el mandato social de la maternidad y la paternidad, no tener hijos. Entonces no cumplirán con esa fase de la procreación y la reproducción de la especie. Pero independientemente de las circunstancias particulares o personales, que en ese caso pasan por decisiones propias, hay un ciclo biológico del ser humano estrictamente natural, que es ese de nacer, crecer, reproducirse y morir. Bueno, la próxima, los que no tengan los micrófonos silenciados, directamente los doy de baja, porque al final llega un momento que me canso de decir que tengan los micrófonos silenciados, así que los próximos los doy de baja. Ahora, uno podría decir también, o preguntarse, por ejemplo, alimentarse es natural, por supuesto. Si no comemos, si no nos alimentamos, nos desnutrimos y hasta ponemos en riesgo nuestra vida. Lo mismo que ingerir líquido. Lo mismo que la necesidad de dormir, porque el cuerpo humano necesita unas horas de reposo, de descanso, para recuperar sus energías. Pensar forma parte de la naturaleza humana también, porque está en la naturaleza humana, por decirlo así, somos seres racionales, querer saber, querer conocer, y si la humanidad ha avanzado en algo y ha progresado en algo, es gracias a esas ansias de saber y de conocer. Amar también forma parte, los afectos, la afectividad. Alguien podría preguntarse, ¿y trabajar forma parte también de lo que tiene que ver con la naturaleza humana? Bueno, también, porque ese alimento que necesitamos para la vida, nos tenemos que procurarnos de alguna manera. Y entonces las distintas formas de trabajo, desde el hombre primitivo hasta la actualidad, o mejor dicho, las distintas formas de sobrevivencia, desde el hombre primitivo hasta la humanidad, requieren lo que comúnmente llamamos trabajo para procurarnos esa subsistencia. Pero ocurre que aquí también interviene lo social. Es decir, que todo eso que dije
comer, sentir, amar, beber, dormir, trabajar, pensar, conocer, etcétera, 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 depende de cómo la sociedad lo condiciona. Todo eso también depende de pautas y condicionamientos sociales. Bueno, entonces, ¿esto puede cambiar? ¿O qué es lo que puede cambiar y qué es lo que no cambia? Lo que cambia es lo normal. Lo normal, lo cultural, las rutinas, las costumbres, eso puede cambiar. Entonces, lo que es normal en una época, o lo que es la costumbre, o la rutina, o las pautas de vida, pueden cambiar según el tipo de sociedad o según la época histórica que consideremos. Pero lo que no cambia, lo que permanece invariable, es lo natural. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Lo normal puede cambiar, puede variar. Las costumbres, las rutinas, pautas de vida, relaciones sociales, pueden cambiar según la época histórica y según la sociedad o la cultura de que se trate. Pero lo que llamamos estrictamente natural, eso no cambia ni varía, porque eso es el ciclo de vida, ese es el ciclo biológico del ser humano. Entonces, aquí tenemos un primer supuesto metodológico o epistemológico para introducirnos, para acercarnos al conocimiento de lo social, para estudiar la sociedad. ¿Y cuál es este primer supuesto? La desnaturalización de lo social. La desnaturalización de lo social. Porque si naturalizamos lo que pasa en la sociedad, es muy poco lo que se va a poder cambiar. Por ejemplo, fíjense ustedes que el texto de Marqués comienza con un posible diálogo entre dos personas, capaz que dos personas conocidas, amigas, que hace tiempo que no se ven, que se encuentran en la calle de casualidad, que ambas tienen amigos o conocidos comunes, y entonces una le pregunta a la otra, o mejor dicho, le comenta una a la otra que alguien que conocían hace poco tiempo murió o falleció. Y entonces el que lo escucha, dirá, y bueno, es la vida, es ley de la vida, es natural que sea así, porque bueno, aunque nos cueste aceptarlo y a algunos nos angustie mucho, sabemos que somos seres mortales, sabemos que somos seres finitos y que nuestra existencia llega a un momento que tiene un fin. Entonces eso sí es natural, porque la muerte y el fallecimiento de las personas responde a este ciclo de vida. Ahora, muy distinto sería que el tenor de esa conversación fuera que uno le comenta al otro que se siente mal o está mal porque la semana pasada le robaron el auto. Y entonces la persona que lo escucha le dice, bueno, ¿qué querés? Con la inseguridad que hay, con la delincuencia que hay, es natural que te haya pasado eso. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Entonces, le está otorgando el carácter de naturalidad a un hecho social que de natural no tiene nada. Y de la naturalización de hechos de ese tipo u otros, como por ejemplo aquellos que dicen que siempre ha habido ricos y pobres, o que siempre ha habido gente que manda y otro que obedece, se cae en una suerte de resignación, de sumisión, de pasividad, de quietismo. ¿Se entiende? Bueno, entonces el problema de naturalizar lo que pasa en la sociedad es eso, caer en un quietismo, en un inmovilismo, que de alguna manera también a veces paraliza, donde parecería que todo es inexorable, que nada se puede cambiar y que los males de la sociedad han existido siempre y siempre van a seguir existiendo. Pasando al siguiente texto. El siguiente texto se lo debemos a un autor de origen italiano que se llama o se llamó Antonio Gramsci. Gramsci se escribe G-R-A-M-S-C, Gramsci, que vivió entre 1891 y 1937,
y que no es que vamos a descalificar todo lo que comentamos sobre el texto de Márquez, pero ya es un autor con otro reconocimiento y con otro nivel de prédica inclusive dentro de lo que es el mundo de las ciencias sociales. Y no solo de la sociología, sino también de la filosofía, de la política y hasta inclusive del derecho. Gramsci, voy a hacer una breve reseña biográfica para destacar la importancia de este autor. Gramsci fue un intelectual, digamos así, que alcanzó su madurez, tanto de vida como académica, dentro de una década muy particular del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que fue la década del 30, donde, como mencioné antes, vamos a encontrar en Alemania el ascenso al poder del nazismo, con el Führer Adolf Hitler a la cabeza, y en Italia el ascenso al poder del fascismo con Benito Mussolini, liderando entonces ese movimiento político y social. Gramsci era un pensador que se había nutrido ideológicamente de las ideas de Marx, o sea que concretamente diríamos era marxista, y por lo tanto muy opositor al régimen fascista mussoliniano, y por otra parte obviamente a partir de sus ideas, sus escritos, sus opiniones y sus acciones políticas, muy molesto para el régimen de Mussolini. Entre otras cosas, por ejemplo, Gramsci había sido cofundador del PCI, del Partido Comunista Italiano, en 1921, después fue secretario general entre 1924 y 1926, y por suerte el régimen de Mussolini no se animó a mandar a matarlo o asesinarlo, pero se lo quería sacar del medio. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que tomando como excusa, como pretexto, una movilización o una protesta en la que había participado Gramsci, ordenó detenerlo. Ordenó detenerlo, lo fue trasladando por distintos lugares y finalmente se lo llevó a juicio. Y en ese juicio, en el año de 1928, se lo condenó a 20 años de prisión. Un juicio que de alguna manera ya tenía tomada una condena de antemano. Y durante el transcurso del juicio se va a hacer célebre posteriormente una frase que pronunció el fiscal acusador, donde dijo, dirigiéndose al tribunal y señalando a Gramsci, hay que impedir que este cerebro funcione. Eso fue lo que pronunció el fiscal. Hay que impedir que este cerebro funcione. Fíjense qué interesante, qué importante que pueden llegar a ser las ideas, el pensamiento de alguien determinado. Gramsci era un hombre que ya desde niño venía padeciendo algunos trastornos bastante complicados de salud y durante sus años en prisión se le fueron agravando. Se fue agravando su estado de salud, ese padecimiento ya que traía desde chico. Pero no obstante ello, logró escribir, obviamente con alguna complacencia de algún guardiacárcel, porque no era precisamente un preso VIP, no era alguien que tuviera todas las comodidades para redactar tranquilamente un escrito y mucho menos una biblioteca a mano que le permitiera consultar libros. Y es por eso que si ustedes leen el artículo, cuando lo lean, van a ver que está escrito mediante notas. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, con la esperanza que cuando saliera en libertad pudiera retomar esos escritos, darle una mayor prolijidad y publicarlos mediante una mejor forma editorial. Bueno, sin embargo, esto no pasó, porque cuando el régimen de Mussolini decidió darle una libertad condicional, Gramsci ya estaba muy gravemente enfermo y lo único que le quedó fue internarse en una clínica en Roma, donde allí finalmente murió
el 27 de abril de 1937 a los 46 años, o sea, realmente joven. ¿Y qué pasó con sus escritos? Por suerte pudieron ser recuperados y entonces van a ser publicados póstumamente. Póstumamente se le dice a la publicación de un autor que ya no vive, mediante un título en italiano que es el de Quaderni del Carcere. Quaderni del Carcere, cuadernos de la cárcel. Bien. Dentro de esos cuadernos de la cárcel hay un texto en particular y es el que nosotros hemos seleccionado para nuestra bibliografía y que lleva como título El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Explico un poco el título, porque materialismo histórico seguramente es un concepto que no lo conocen o les suena raro. Materialismo histórico es un concepto de Marx. Materialismo histórico, materialismo dialéctico es un concepto de Marx. La sociología de Marx, ya lo vamos a trabajar específicamente cuando llegue su momento, simplemente les explico de dónde viene este concepto. Y Benedetto Croce fue un filósofo italiano que tuvo una gran influencia en el pensamiento de Gramsci. Entonces, dentro de los cuadernos de la cárcel está este libro, El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, y de ese libro hemos tomado algunos párrafos de la introducción. Aquí concretamente Gramsci, ¿qué plantea? Él lanza una primera frase donde dice: todos los hombres son filósofos. Y uno cuando lee esto podría decir: ¿en qué soy filósofo? No estudio filosofía, quizá la filosofía no me interesa, no leo libros de filosofía, conozco poco de los filósofos. ¿Qué quiere decir que todos los hombres son filósofos? Bueno, él lo dice porque considera que todos tenemos algo así como una filosofía espontánea, como una forma de ver las cosas. O lo cual también podríamos decir, todos tenemos una suerte de concepción del mundo. ¿Qué es una concepción del mundo? Es una forma de ver el mundo, de entender el mundo, de sentir el mundo. En esa concepción del mundo entran ideas, creencias, valores, también prejuicios, también supersticiones, también creencias religiosas, la ética, es decir, todo esto, creencias, valores, ideologías, supersticiones, prejuicios, etcétera, todo eso forma parte de nuestra concepción del mundo. Todos tenemos una forma de ver las cosas, todos tenemos una forma de ver el mundo, todos tenemos una concepción del mundo. Por ejemplo, si los tomo ustedes mismos como ejemplos, no están inscriptos para hacer una carrera universitaria por casualidad, que también lo podemos, fíjense que ahora me viene a la mente, asociarlo con lo que veíamos de natural. Porque muchos de ustedes seguramente pensarán que está en la universidad porque hizo el primario, después hizo el secundario y ahora, entre comillas, le toca hacer la universidad. Miren la expresión que usa. No es así, gente. Porque saben que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, de las cuales ustedes han pasado a ser alumnos y alumnas, este año cumple 200 años. Son estudiantes de una universidad que tiene 200 años de existencia. Este año se cumplen 200 años desde que nació la Universidad Nacional de Buenos Aires. Que en sus comienzos fue una universidad influida por el poder eclesiástico religioso y además elitista. Porque si nos remontamos muchas décadas atrás, a la universidad solo llegaban aquellos sectores poblacionales de un alto nivel económico, de un alto poder adquisitivo. Y no solo eso, sino que eran todos hombres, varones. Porque estamos hablando de décadas atrás o de siglo atrás, donde la mujer todavía se la consideraba reservada a su tradicional y típico rol de producción y reproducción doméstica, así que impensable para una mujer, ni siquiera el estudio secundario.
sino que se debía contentar, en algún caso, con haber completado los estudios primarios. Entonces, haber llegado a esta situación no es algo natural, porque alguien quizás lo vea como natural, lo vea como una inercia, que hizo el primario, después el secundario, después en la universidad y lo toman como algo natural. Y no hay nada natural tampoco de eso, sino que se necesitó recorrer un largo camino de conquista, de reconocimiento de derechos para poder llegar a esta masividad que tienen hoy en día, por lo menos en nuestro país, las universidades públicas. Entonces, eso también es importante para ver el concepto de natural. Y a tal punto han ido cambiando las situaciones que de aquellos 100 o 200 años atrás, en que era impensable que una mujer obtuviera un título universitario, llegamos hoy a una realidad donde, salvo carreras específicas como pueden ser las técnicas, en el resto de muchas otras carreras es mucho mayor el porcentaje de estudiantes mujeres que de varones. Fíjense cómo se ha ido transformando la situación. Si ustedes toman una estadística actual de qué porcentaje hay de estudiantes varones y porcentaje de estudiantes mujeres, salvo algunas carreras que generalmente son las técnicas, como puede ser ingeniería o alguna parecida, es mucho mayor y se va dando creciente y progresivamente un aumento de las estudiantes mujeres sobre los estudiantes varones. Y esto también nos puede servir para ver la concepción del mundo, porque si ustedes han elegido ser alumnos y alumnas universitarios es porque el estudio forma parte como un valor de esa concepción del mundo. Se le otorgan a seguir una carrera universitaria como objetivo final, tener la graduación o el diploma de la carrera que han elegido, porque forma parte de su concepción del mundo. Enfrentado con otra realidad, que también es un problema ya casi estructural de nuestro país, donde existen casi 1 millón de jóvenes ubicados en un rango de edad entre 16 y 25 años, a los cuales se los ha bautizado como los jóvenes niní. Son los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Hay casi 1 millón de ellos entre 16 y 25 años que comienzan cada día sin un proyecto de vida, sin un objetivo que cumplir, sin un horizonte al cual orientarse o dirigirse. Y como ni estudian ni trabajan, se los ha bautizado vulgarmente con el nombre de jóvenes niní. Puede haber distintos motivos por los cuales se encuentran en esa situación, pero evidentemente quizás no trabajen porque no encuentran trabajo, que quisieran tenerlo, y no estudian porque quizás, más allá de lo económico, no está en su horizonte de vida el estudio como un valor en su concepción del mundo. Bueno, entonces eso tiene que ver con la concepción del mundo. Lo mismo la religión que uno profesa o los valores que siguen su vida. Por eso Gramsci dice: todos son filósofos. Todos tenemos como una suerte de filosofía espontánea, como una suerte de concepción del mundo, de manera de ver las cosas. Y esta concepción del mundo que cada uno tiene, la podemos encontrar, por ejemplo, en el lenguaje. El lenguaje es el símbolo de comunicación humana por excelencia. En su fase escrita, en su faz verbal, también se habla de un lenguaje gestual, no solamente el lenguaje hablado, de la palabra, porque el lenguaje representa un conjunto de nociones, de conceptos determinados, no son palabras vaciadas de contenido. Por ejemplo, en este caso que yo me estoy dirigiendo entre ustedes para desarrollar estos temas, no estoy diciendo lo que primero me viene a la cabeza o palabras inconexas o incoherentes, sino que trato de armar una frase, ¿no es cierto?, que les resulte coherente, que sea transmisible y que ustedes a partir de mi discurso entiendan lo que los autores plantean en sus artículos. Otro lugar donde encontramos también la concepción del mundo es el sentido común. Pero aquí Gramsci hace una diferencia entre lo que es el sentido común y el buen sentido. Que por ahora simplemente lo voy a enunciar para que lo tengan en cuenta. Gramsci hace una gran diferencia. No es lo mismo el sentido común que el buen sentido, ya vamos a ver por qué.
Recién hablaba de la religión, también la religión, cualquier tipo de religión, cualquier profesión de fe religiosa es también o encierra también una concepción del mundo, porque toda religión tiene su cuerpo doctrinario, su dogma de fe. Toda religión contiene normas, preceptos que los fieles deben cumplir. Una ética religiosa, una determinada forma de adorar a Dios, de agradar a Dios. También toda religión explica cómo se originó el universo, cómo apareció el hombre en la tierra. Y todo eso también implica entonces una concepción del mundo. Y también existe lo que se llama el folclore, que no es la música, no es el género musical folclórico, sino la cosa del pueblo. Folk en inglés es pueblo. El folclore es la cosa popular, sería el conocimiento vulgar, el conocimiento popular, y también las distintas prácticas que existen desde lo popular. Esto también sirve también para asociarlo con lo natural, con lo cultural, con el relativismo. Por ejemplo, en algunas provincias del norte argentino se festeja la fiesta de la Pachamama, que es una tradición en esos pueblos y que tiene todo un ritual, o la fiesta del Mailín, que es también una fiesta religiosa en Santiago del Estero. No son celebraciones o festejos que realicemos aquí, en Buenos Aires, digamos, pero sí se realizan en determinadas provincias, y eso forma parte del folclore, de sus tradiciones. Las creencias del lobizón, de la luz mala, todas esas cosas que nosotros podemos ver como mitos, como leyendas, que son muy propias del interior, de los pueblos del interior de la República Argentina, responden a esto que es el folclore y a una concepción del mundo. Bueno, pero voy a apurar un poquito para poder terminar en horario. Ahora viene un tema que es así. No es lo mismo, no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre una concepción del mundo impuesta y una concepción del mundo formada de manera propia. Es decir, que no es lo mismo pensar por sí mismo de lo que uno está convencido o seguir determinadas creencias porque uno está convencido de ello, que ser portador de valores, de creencias, de ideas, de prejuicios que compartimos con otros sin saber por qué lo compartimos. Entonces, concretamente lo que dice Gramsci al respecto es que una concepción del mundo puede haber sido impuesta mecánicamente. Puede haber sido impuesta mecánicamente. Por ejemplo, por un ambiente externo. Puede haber sido impuesta por alguien. Puede haber sido impuesta por un grupo. Los seres humanos generalmente nos movemos grupalmente. Somos seres gregarios. Pertenecemos a grupos. Así como nacemos perteneciendo a una familia, después tenemos nuestro grupo de amigos, si trabajamos, formamos parte de ese grupo laboral, ¿se entiende? Nos movemos en grupos. Y esos grupos infunden en nosotros determinadas ideas. Sus padres, desde muy chiquitos ustedes, les han ido inculcando determinados aspectos de vida. Bueno, entonces uno va internalizando todo eso. Pero no estamos hablando tanto si está bien o está mal la enseñanza familiar. Estamos hablando que lo que pasaba en esa Italia. Porque en esa Italia del duce Mussolini, la frase que sostenía el régimen era il duce sempre ha ragione, en italiano. El duce siempre tiene razón, el duce es el líder, el conductor. Es el equivalente al Führer en Alemania, Hitler. Il duce sempre ha ragione, como si fuera el papa, infalible, nunca se equivoca, no comete errores, toma las mejores decisiones. Y el que se opusiera a eso lo podía pagar con su vida. ¿Se entiende? No me da el tiempo, pero si no me iría de la sociología a la astronomía y les pondría entonces en debate toda la lucha que tuvieron que llevar adelante Galileo, Ptolomeo, Copérnico, para hacer valer sus ideas astronómicas o de estudio de la astronomía, del movimiento de los planetas, para la Iglesia. O el científico español Miguel Servet, que pagó con su vida haber descubierto el circuito de la circulación de la sangre en el cuerpo humano y fue quemado en la hoguera. ¿Por qué? Porque ahí aparece la religión como una concepción del mundo dogmática
que no se puede cuestionar. Entonces, el que se oponía a que Dios había creado el universo y que todo tenía que ver con los mandatos divinos, lo podía pagar con su vida. Galileo tuvo que retractarse ante el tribunal de la Santa Inquisición, pero bueno, dije que no me iba a meter y me metí. Lo que quiero decir es, entonces, que uno puede llevar adelante una concepción del mundo impuesta mecánicamente por un grupo, por alguien, por un ambiente externo. Y en ese caso, esa concepción del mundo se formó sin conocimiento crítico. Es una concepción del mundo disgregada, ocasional, que no reconoce la crítica. Y es ahí entonces cuando Gramsci nos previene que nos podemos convertir en un hombre masa, hombre guión intermedio masa, hombre colectivo, formar parte de una gran masa anónima, amorfa, casi una ovejita, más de un rebaño que alguien va a llevar de sus narices, como por ejemplo Hitler y Mussolini llevaron a una guerra mundial que le costó como saldo final la vida a 50 millones de personas. El saldo final en muertos de la Segunda Guerra Mundial fueron 50 millones de personas. Y como en toda guerra, una vez más, son muchos más los muertos civiles que los que pertenecen a los ejércitos militares combatientes. Toda guerra deja como mayor saldo de muertos civiles antes que militares. Muy distinto es formar la propia concepción del mundo. La propia concepción del mundo es aquella que se forma de manera coherente, consciente, lógica, que pertenece a un orden intelectual y que fundamentalmente es crítica. Entonces, repito, ¿qué características tiene formar una concepción del mundo de manera propia? Es coherente, es lógica, es crítica, es consciente, pertenece a un orden intelectual. Y de esta manera entonces evitaremos convertirnos en ese hombre masa o ese hombre colectivo que Gramsci no veía con buenos ojos. Pero para esto es necesario apelar a una suerte de introspección, de conocimiento de sí mismo, a lo que decían los griegos, conócete a ti mismo. Esta es la frase que utiliza Gramsci. Los griegos de la antigüedad clásica, siglo V a.C., esa época de los grandes filósofos, los griegos eran politeístas, ¿no es cierto? Nosotros, nuestra religión es monoteísta. Los griegos y los romanos eran politeístas, adoraban distintas divinidades y distintos dioses. En el caso de los griegos le dedicaban templos. Esos templos eran oráculos y ahí adentro había una pitonisa que era una especie de adivina a la cual se la consultaba sobre, por ejemplo, cómo les iba a ir en una guerra. Y en el templo de Delfos, en el frente, estaba escrito, conócete a ti mismo. Y esta es la frase que toma Gramsci, la importancia de conocerse a sí mismo, conocer cómo pensás, si lo que pensás es, realmente estás convencido de ello. Porque muchas veces uno forma parte de la concepción del mundo de otros porque queda bien, porque está de moda, porque no querés que te miren como distinto, como diferente, como un raro, y repetís cosas que dicen otros o dice un grupo sin estar totalmente convencido de ello. Como hoy, por ejemplo, un día que se habla de lo políticamente correcto. Entonces, como querés quedar bien y ser valorado socialmente, te manejas con expresiones políticamente correctas. No existe una sola concepción del mundo. Vamos a eso ahora. ¿Cuántas hay? No se pueden decir el número, no son contabilizables, pero obviamente que existen muchas. Y entre ellas se establece una relación dialéctica. ¿Qué significa dialéctica? Que también es una palabra que Gramsci toma de Marx, pero que tampoco es original de Marx, porque Marx la tomó de Hegel. El gran filósofo alemán Hegel fue alguien que influyó mucho en las ideas de Marx. Ya vamos a ver también en su momento la dialéctica hegeliana. Dialéctica, en el sentido que lo vamos a tomar nosotros en esta materia, siempre significa contradicción.
antagonismo, oposición. La realidad dialéctica, marcha de la historia dialéctica, quiere decir que la realidad y la historia están sujetas a contradicciones, a antagonismos, a oposiciones. Entonces, hablar de distintas concepciones del mundo en una relación dialéctica quiere decir que están en oposición y en contradicción entre ellas. Pero de esa suerte de refriega entre distintas concepciones del mundo hay una que se torna hegemónica. Hay una que prevalece sobre las demás. Hay una que se vuelve dominante. Y como fue en el caso de ese contexto histórico que antes decimos, se hizo dominante el nazismo en Alemania, se hizo dominante el fascismo en Italia, y más en nuestros tiempos, por ejemplo, cuando se habla de la década de los 90, desde el punto de vista político-ideológico, se hizo dominante el modelo hegemónico neoliberal, que es también una concepción del mundo. Bueno, ¿se puede generar una contrahegemonía? Por supuesto que sí. Y para Gramsci era mucho más importante el surgimiento de algo así como nuevas verdades por parte de la propia gente, a que fuera un intelectual, un académico o un científico el que descubriera o hiciera esos nuevos hallazgos filosóficos. Porque para Gramsci, a pesar de ser marxista, les explico un poquito, para aquellos que siguen las ideas socialistas, comunistas, marxistas o comúnmente llamadas de izquierda, no hay ninguna otra forma de cambiar la sociedad sino es mediante una revolución. Y si tomamos el caso de las experiencias prácticas que sucedieron en la historia, será una revolución armada, violenta, que dejará su saldo de víctimas, heridos y muertos. Ese ha sido tradicionalmente el pensamiento revolucionario llamado de izquierda. Ya también vamos a ver en otro momento dónde viene esto de ser de izquierda o de derecha. Pero hoy, hablando como la gente común, el movimiento de izquierda, los que tienen de izquierda, ¿por qué? Porque no es dentro del reformismo burgués que se van a producir los grandes cambios. El reformismo burgués, para contener el descontento social, le podrá aumentar el salario a los trabajadores, les podrá pagar aguinaldos, le podrá dar planes sociales, subsidios, pero nunca va a reformular la base de acumulación privada capitalista. Y como el socialismo, el comunismo y la izquierda lo que quiere es revertir esa situación, la única forma de terminar con la propiedad privada de los medios de producción es mediante una revolución violenta armada. Eso por lo menos históricamente décadas del 60 y del 70. Hoy los llamados partidos de izquierda se han acomodado a las reglas del juego democrático y entonces compiten electoralmente para ocupar distintos espacios de poder. Gramsci, a quienes este tipo de revolucionarios lo llamaron revolucionario pasivo, los revolucionarios que plantean lo que yo comenté recién lo llamaron a Gramsci revolucionario pasivo. Porque Gramsci pensaba que una sociedad puede cambiar cuando cambia la forma de pensar de la gente, cuando cambian las ideas. Es decir, no es que Gramsci descartara un cambio revolucionario, pero consideraba quizá posiblemente intentar cambiar el pensamiento de la gente, la concepción del mundo de las personas. Por eso también hace una diferencia, y ahora lo explico, entre el sentido común y el buen sentido. Porque el sentido común estaría del lado de la concepción del mundo impuesta, mientras que el buen sentido estaría del lado de la concepción del mundo crítica, coherente, lógica, consciente de un orden intelectual. Por eso hace una diferencia, que había quedado pendiente antes. Sentido común, concepción del mundo impuesta. Acrítica, disgregada, ocasional. Concepción del mundo, buen sentido, concepción del mundo crítica, coherente, consciente, etc. Entonces, como Gramsci pensaba que una sociedad podía cambiar si cambiaba la concepción del mundo de las personas, los más extremistas lo llamaron revolucionario pasivo. Pero en verdad lo que quería Gramsci era una filosofía de la praxis.
No se lleven la idea que este autor que estamos analizando era un revolucionario de café. Vieron que hay gente, no era un tipo que se juntaba con 3 amigos en un bar a tomar café o lo que fuera, y de ahí cambiaban el mundo. Es una filosofía de la praxis, de la práctica. Y ahí viene el gran problema. ¿Cómo pasar del pensar al obrar? Eso es lo más difícil, porque todos tenemos pensamientos, todos tenemos buenas ideas y buenas intenciones. ¿Cuántas veces alguien dice, si yo fuera presidente haría tal cosa, si yo fuera diputado haría tal cosa, si yo fuera intendente haría tal cosa, si yo tuviera un poco de poder, un cargo político, haría tal cosa y otra? Ese es el pensamiento, pero después hay que pasar del pensar al obrar. Y ahí es lo difícil, porque el paso del pensar al obrar es un acto político. Y quizás en ese paso del pensar al obrar, que constituye un acto político, intervenga parte de este cambio revolucionario que antes decíamos. El pensamiento de Gramsci formula fundamentalmente la necesidad de hacer una reforma intelectual y moral. Entonces tenemos, por un lado, que su pensamiento constituye una filosofía de la praxis, y por el otro lado, una reforma intelectual y moral. Eso es lo que hay que lograr en la sociedad. Y para eso es necesario cambiar la concepción del mundo que tienen algunas personas. Finalmente, para completar esto, toda sociedad en su presente es el resultado de lo que determinó su pasado. Hay un proceso histórico, hay un devenir histórico en lo que es el desarrollo de una sociedad. Y a su vez, ese presente, o esta sociedad presente, es la que va a condicionar el futuro. Voy a un ejemplo práctico. El cuidado del medio ambiente y la protección del medio ambiente es algo de lo que se ha tomado conciencia en los últimos tiempos. No formaba parte de los problemas planetarios o civilizatorios. Y por eso hemos llegado a problemáticas actuales que tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver con la deforestación, que tiene que ver también con el sobrecalentamiento global, temas que ustedes más o menos supongo habrán escuchado. Entonces, como eso no se cuidó por los individuos de sociedades pasadas, hoy sufrimos esas consecuencias. Y si nosotros no tomamos conciencia de estas cuestiones como de muchas otras, las generaciones futuras que nos sigan van a heredar este problema, pero mucho más agravado. Se los doy como un ejemplo. Se los doy como un ejemplo de que lo que pasa en una sociedad es determinante para el futuro de la sociedad y las generaciones venideras. Entonces, es muy importante tener en cuenta el concepto de la historicidad. Somos en el presente el resultado de lo que nos dejó el pasado y somos los responsables de lo que van a tener las sociedades y generaciones futuras. Bueno, así que tengan en cuenta la historicidad y la dialéctica en la formación de las concepciones del mundo. Hay mucha gente, y con esto cierro, hay mucha gente que dice, por ejemplo, me voy otra vez de las ciencias sociales a la astronomía, no es que sea astrónomo, sino que es un tema interesante que me sirve como ejemplo. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Hablan de el sol está saliendo por el este, se está poniendo por el oeste, el poniente. Por ejemplo, en estas horas de la tarde alguien puede decir, ya se está poniendo el sol a esta hora. Y eso no es verdad. Eso es una concepción vulgar, metafórica, si quieren, poética, romántica, que ha inspirado a muchos autores y escritores. Pero en verdad, esa es una ilusión óptica, es un fenómeno óptico. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El planeta Tierra, entre sus movimientos, tiene el de rotación alrededor de su eje, que tarda 24 horas, lo que dura el día.
Entonces, en ese movimiento de rotación sobre el eje, se va produciendo lo que llamamos día y noche. El sol no sale por ningún lado, el sol está quietito ahí, quietito ahí calentándonos, como centro del sistema solar. Es la Tierra la que se mueve sobre su eje. Bueno, entonces lo que quiero decir es, se puede ver una forma de concebir las cosas. Por eso es importante el saber, el conocimiento, sobre todo científico, opuesto al vulgar. Cuando Galileo tuvo que comparecer ante el tribunal del Santo Oficio, con una valentía inusitada para su época, les dijo: la Biblia no es un libro de astronomía, señores. La Biblia le tiene que enseñar a los fieles cómo ganarse el cielo, pero no explicar lo que pasa en el cielo, porque no es un libro de astronomía, y porque la naturaleza está escrita en un lenguaje de caracteres matemáticos, le dijo Galileo, pero sin embargo tuvo que retractarse. Cuando se retiró de la sala del tribunal, por lo bajo dijo: Eppur si mueve, sin embargo se mueve. Y así, cuántas veces la ciencia se ha visto enfrentada, bueno, justamente el Papa, no el anterior al actual, el anterior al actual fue Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. El anterior a Benedicto XVI, Juan Pablo II, pidió perdón a la humanidad por lo que habían hecho con Galileo. Y tomó conciencia de lo que era la Iglesia en tiempos pasados, como concepción del mundo, y en su figura le pidió perdón a la humanidad por todo lo que había significado la Iglesia en siglos anteriores con respecto a enfrentarse a la ciencia. Que, como ya le dije antes, muchos o varios científicos terminaron quemados en una hoguera por enfrentarse a desafiar si Dios era el creador del universo o si el ser humano había nacido por creación o por evolución. Entonces son distintas concepciones del mundo. Les agradezco mucho la atención, tuvimos algunas interrupciones. Recuerden que deben conectarse con el micrófono desactivado, silenciado. La próxima, que es el lunes, vamos a ver el tercer texto de la unidad 1, donde vamos a trabajar otro concepto, que es el de sociología reflexiva, y el título, y el autor es el prototitular de la cátedra. Que tengan buenas tardes y será hasta la próxima. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Chao, profe.